hablando de la palabra de Dios. Aleluya. Montreal, Canadá. Tu hermano Alex Ramos. Hablando de la palabra poderosa de Cristo. Capítulo 13 del libro de Samuel. Versículos del 10 al 20. Dice la palabra de Dios que Samuel se había quedado en Gilgal y que Saúl había convocado a guerra al pueblo de Israel. Esta guerra que hizo fue porque le nació en su corazón de enfrentarse al enemigo con 30,000 filisteos que casi lo vencen, casi salieron corriendo. Fue la primer debilidad de Saúl, tomar por sus propias armas, por su propia mente, tomar la guerra sin que Dios lo había llamado. Así muchos de nosotros, muchas veces, tomamos las armas de Dios sin que Dios las haya dado. Porque hay que tener conocimiento que Dios te apoya, Dios te rige, Dios te guarda, pero tienes que esperar la voz divina de Dios para poder actuar en su nombre. No podemos agarrar y pelear guerras que nosotros queremos sin que Dios nos apoye. Esta fue uno de los comienzos de Saúl, que empezó a tomar decisiones propias. Así le pasa a muchos, a todos los ha pasado. Hay pastores que en las iglesias toman decisiones propias y quieren dirigir a la iglesia a su antojo, a su manera, pero el fracaso de ellos es perder el respaldo divino de Dios, porque han tomado decisiones propias, las cuales Dios no las apoya. Dios te apoya cuando tienes su cobertura, cuando tienes su protección, cuando Dios está en el asunto. Pero cuando Dios no está en el asunto, es bien difícil. Dice la palabra de Dios que los israelitas se escondieron en peñascos, en cisternas, en hoyo, porque habían tentado al diablo, habían tentado a los filisteos, pensando que les iba a ir bien. Jonathan y Saúl, solo ellos tenían espada, el resto no tenían espadas, andaban sin nada. Te voy a decir algo: cuando quieras pelear contra el enemigo, cuando te quieran enfrentar con las huestes celestiales, tienes que estar preparado como cristiano. Tienes que estar bien orado, bien ayunado, bien leído de la palabra de Dios. No tienes que enfrentarte con los dientes pelados, sino que tienes que enfrentarte con las armas que Dios te ha dado. Y cuando Dios te ordene, no es cuando tú quieras, no es cuando tú pienses que Dios está contigo, es cuando Dios lo ha aceptado y ha dado la autorización para vencer al enemigo. Saúl, en su desesperación, esperaba que Samuel llegara para salvarlo del enemigo que había tentado. Por eso a Satanás no se le tienta. Allá en el capítulo de Judas, en la primera epístola de Judas, el ángel reprende al diablo y le dice: el Señor te reprenda. Satanás no lo reprendió él, porque sabe que es criatura como él. El único que lo puede parar es el poder de Dios en la vida del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y Saúl, desesperado, hizo un holocausto a la carrera y dijo: voy a hacer un holocausto, a ver si se para esto, a ver si el enemigo se para. Porque el enemigo ya los había acorralado, ya los había destruido casi. Por misericordia de Dios no se acabó al pueblo de Israel. 30,000 filisteos como la arena del mar, con 6,000 carros de a caballo también. Bendito sea Dios. Y el pueblo de Israel solo eran 3,000 hombres, pero sin la voluntad de Dios. Si hubieran tenido la voluntad de Dios, Dios lo vence, porque Él es capaz de hacerlo. Saúl locamente hizo un holocausto de ofrenda
como que era sacerdote, no esperó a Samuel, que era la persona correcta para hacer el sacrificio. Así muchas veces hay gente que se desespera en las cosas de Dios. Hay pastores que quieren hacer todo en la iglesia. Ellos piensan que son llamados a hacer todo, que no hay gente que está capacitada para hacer la obra de Dios también, y quieren hacer todo, y a la final terminan cansados, destruidos, despreciados por el pueblo de Dios, porque prefirieron sus propias conductas terrenales que obedecer al mandato de Jehová. Esta experiencia de Saúl nos enseña que Dios está en el asunto, pero hay que tener cuidado. Hay que siempre hacer la voluntad del Eterno, no la voluntad de nosotros, porque nosotros no hay nada bueno. Muchas veces lo que hay en nosotros es torpeza, es una mala alimentación espiritual en nuestras vidas, que Dios la conoce, que estamos débiles y que no vamos a hacerle frente al enemigo, porque Él es más poderoso. Vigila que cuando te vayas a enfrentar al enemigo, tú seas más fuerte, tú seas más poderoso y tengas el respaldo de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Seguimos estudiando la vida del rey Saúl. Que Dios te bendiga. Montreal, Canadá, tu hermano Alex Ramos. Aleluya. En TikTok